artritis reumatoide. Ya, ¿qué no? No, yo estaba aquí, mi casa. Estaba. Pero fui para otra. Se bien permitido, ya estaba. Aquí no estaba usted. Estaba. Ya, estaba. Ya, no hay que. Ya. Hay varias enfermedades, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, acá llega una enfermedad autoinmune, aparte de lupus y artritis reumatoide. Aparte. VIH. ¿Ah? ¿VIH? Uy, uy, uy. ¿Ya? ¿Un nombre de qué? ¿Una enfermedad autoinmune? ¿Ah? ¿Cómo? Esclerosis múltiple. ¿Otra? Psoriasis. Ya. ¿Otra? ¿Ah? Pues vale, síndrome de Sjögren, poliomiyositis. ¿Ya? Pero nos han enfocado a lupus. Sí, porque son enfermedades raras entre las reumatológicas, pero son las que nosotros debemos tener más en cuenta en nuestro estudio, ¿no? Entonces, vamos hoy día a enfocarnos un poco de teoría, ¿ya? Y también de la teoría que le damos de GEN, ¿no? Introducción y clasificación de las enfermedades reumáticas autoinmunitarias sistémicas. Justamente el lupus es la enfermedad clásica, ¿no? Crea autoanticuerpos casi todos los órganos y tejidos. Ustedes van a estudiar lupus, ataca corazón, ataca pulmón, ataca tejido sanguíneo, ataca cerebro. Cada órgano tiene un autoanticuerpo. Un autoanticuerpo. ¿Qué? Pero el lupus no se puede curar, solo se puede curar. Ya. Lo más temible es, por ejemplo, riñón, ¿no? La famosa nefritis lupus. Entonces, ese es a la cabeza, por eso que nos han dicho hoy día lupus. Muchas enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas se caracterizan por la presencia de uno o más autoanticuerpos que pueden estar dirigidos contra el componente de la superficie, el citoplasma, la envoltura o núcleo de componente específico. Dichos autoanticuerpos, o sea, el mismo cuerpo está creando antis, ¿no? Son conocidos conocidamente como anticuerpos anticelulares, ¿no? Los llamados antes llamados ANA, ¿no? Pero ANA, ¿cuánto? ¿Ya? Los famosos ANA. Pero ANA no es muy específico. Se van a dar cuenta que ANA está en casi todas las enfermedades, ¿no? O sea, que no significa que porque ANA salió positivo, tiene lupus. Entonces, esto, para lo que la pregunta que les dicen, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? A ver, el que está chateando, ya, deja ver el celular. ¿Ya? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunitarias? ¿No? Tenemos lupus, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, ¿no? Síndrome de Sjögren, ¿no? La esclerosis sistémica, ¿no? Artritis reumatoide, ¿no? Miopatías inflamatorias, dermatomiositis, síndrome de solapamiento. ¿Qué es síndrome de solapamiento? Cuando hay campiñas del paciente que tiene hasta 2 enfermedades para ver, ¿no? Tiene, yo he visto con chicles, ¿no? Uno, artritis reumatoide y lupus eritematoso. Tiene un nombre, ¿no? Se llama síndrome de lupus, ¿no? Vasculitis, ¿no? Etcétera, etcétera, tenemos acá. Estas son las enfermedades autoinmunes, ¿no? En general. Entonces vamos enfocándonos más a lupus. Como ya les dije, lupus es la enfermedad multisistémica, porque ataca varios órganos, y la autoinmunitaria por excelencia. ¿Por qué? Porque genera un montón de autoanticuerpos. Pero vamos a enseñar algunos, lo más frecuente, ¿no? Dice acá, es el prototipo de la enfermedad reumatológica y presenta cuáles son las siguientes características. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria no específica de órgano, que la lesión tisular está principalmente mediadamente por inmunocomplejos y citotoxicidad directa mediada por ejemplo, nefritis lúpica, ¿no? Ahí se deposita muchos inmunocomplejos en el glomérulo renal y va a producir el paciente nefritis lúpica, que es una de las principales causas de muerte. ¿Ya?
es una enfermedad multisistémica, lo que les acabo de decir, que afecta a todas las edades, de ambos sexos, pero más frecuente es una persona, mujer joven, ¿no? Una mujer joven, al igual que artritis reumatoide. Entonces, pasemos a la otra diapositiva y vamos a ver que la enfermedad muestra un sistema inmunitario hiperactivo con múltiples anomalías, mostrando asociaciones genéticas con vías de señalización inmunreguladoras aberrantes, ¿no? Por ejemplo, acá, la vía del interferón y el receptor de tipo 2, ¿no? Estos receptores van a generar este mecanismo de defensa con el interferón. El paciente típico de lupus, por si acaso, según Henry, según Henry, tiene una media de 3 autoanticuerpos circulantes diferentes presentes simultáneamente, ¿no? La prevalencia de los anticuerpos varía en un amplio rango. Miren, hasta la fecha 180 autoanticuerpos, ¿no? 180 anticuerpos, ¿no? Esto, a manera ya porque es una clase aparte, nosotros vamos a enfocarnos realmente en qué es lo que es laboratorio, ¿no? Miren acá, por ejemplo, aparte de los síntomas generales como cansancio, fatiga, fiebre, hay un compromiso articular, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Y este compromiso articular, ¿no? Como ven en la figura, también está presente en artritis reumatoide, ¿no? La diferencia está en que artritis reumatoide, el compromiso articular es deformante y erosivo, ¿no? Es decir, va a producir discapacidad, ¿no? Se va a destruir el cartílago del hueso. En lupus eritematoso no. Esa es la diferencia. En lupus eritematoso no existe esa erosión. Ya no existe esa erosión. Y si lo presentara, entonces ya tiene ese síndrome de lupus, ¿no? Tiene lupus y a la vez artritis reumatoide, ¿no? Múltiples patologías, por ejemplo acá, de Rash-Malar, una paciente se expone al sol, y ahí ven, ¿no? El de Rash-Malar acá, ¿no? Alopecia, ¿no? Pericarditis, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Compromiso hematológico, un montón hay, ya que vamos a ver adelante, y aquí, por ejemplo, en esta figura acá el glomérulo, que está con signos de nefritis lúpica, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte y mortalidad. ¿No? ¿Cuáles son las causas de mortalidad en lupus? Son 3: infecciosas, nefritis lúpica y la neurológica. Esas son las 3 principales causas. Pero lupus, como les repito, ataca el sistema digestivo, cardiovascular, hematológico, neurológico, psiquiátrico, un montón de cosas. Entonces, rapidito nomás ya, porque eso entonces en la descripción del sistema nosotros tenemos que entrar más a autoanticuerpos, ¿ya? ¿Cuáles son los para diagnosticar a una persona con lupus, ¿no? Miren, estos son los dominios clínicos, ¿no? Según Euler, ¿ya? Este es lo último, Euler, síndrome constitucional, fiebre, 2 puntitos, dominio cutáneo, donde hay presencia de alopecia, 2 puntitos, úlceras corales, 2 puntitos, y si se presenta con un lupus subagudo, ¿no? Que la diferencia del otro lupus es que ataca a otras partes del cuerpo, 4 puntos, lupus cutáneo agudo, 6 puntos. Si hay dominio de artritis, ¿no? Dependiente del número de articulaciones, hasta 6 puntos, ¿no? Si hay un dominio neurológico, miren, 2 puntos, 3 puntos para psicosis, y si hay convulsión, hasta 5 puntos, ¿no? Dominio cerocitis, ¿no? Efusión pleural, 5 puntos, pericarditis, 6 puntos. Dominio hematológico, si hay leucopenia, 3 puntos, trombocitopenia, 4 puntos, hemólisis autoinmune, 4 puntos. ¿No? Miren, autoinmune, ¿no? Autoinmune, ¿ya? Y dominio renal, miren, proteinuria, 4 puntos. En el caso, para diagnosticar nefritis lúpica es con biopsia, ¿ya? Y si nosotros podemos clasificar según de luna, ¿qué vas a decir ahora? Ya me han dicho, ¿eh? Que no. ¿Qué son? Ese es simultáneo. ¿Te pondré como falta, pues? ¿Qué? ¿Dónde viene? ¿Chota? En el Valencia. Te malogro la moto. ¿Y los que vienen a cantar? ¿Qué hago? ¿Les perdonamos o no?
Sí, déjelo pasar, que pase. Muy tarde, yo llevo un poquito tarde, 40 minutos. Entonces estábamos acá, ya, en el crítico lúpica, por Dios, miren, 10 puntos. 10 puntos, ¿no? Y acá están los dominios inmunológicos, que vamos a hablar poco a poco, ¿no? Los dominios anticuerpos antifosfolipídicos, que vamos a ver más adelante, los anticoagulina, presencia de anti-beta 2, G1 o anticoagulantes lúpicos, los puntitos, y los complementos. Si están bajos, bajo el C3 o bajo uno de ellos, C3. Si están bajos, están los 4 puntos. Y la presencia de otros anticuerpos, el de aquí, el anti-DNA de doble cadena o nativo, como lo llaman, por si acaso lo van a encontrar después como DC o DC 6 puntos, y los anti-DNA, que son los más específicos, 6 puntos. ¿Cuáles son los criterios según EULA para diagnosticar lupus? Dice que primero el paciente debe tener presentes los títulos ANA. Como dice aquí, necesita un título ANA, un título de 1 en 80, un rango. Ese es el primer criterio. Y segundo criterio, tiene que cumplir de este cuadro al más mayor o igual de 10 puntos. ¿Entendieron? Mayor o igual de 10 puntos. Mira, si este paciente presenta, por ejemplo, la clásica, úlceras orales, o por acá, otro frecuente, abdominio de articulación, acá es el punto. Y si nosotros le agregamos los autoanticuerpos anti-6 ya pasó de los 10 puntos. Ya podemos nosotros diagnosticar a título reumatoide, ¿no? Entonces, para que ustedes vean el dominio inmunológico, los autoanticuerpos, miren, pesan bastante, ¿no? Aparte de los ANA, ¿no? Los anticuerpos ANA. Sino que lo que pasa es que ANA tiene una sensibilidad alta, pero no es especificidad. ¿Ya? No es especificidad. Entonces, fijamos con la siguiente diapositiva, dice, ¿qué son los síntomas o enfermedades similares a lupus, ¿no? Hay muchas enfermedades y síndromes que comparten ciertas características con LED, ¿no? Pero que tienen etiologías y patogenias diferentes, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? Vasculitis, ¿no? Policondritis, enfermedades linfoproliferativas, la fiebre reumática, sífilis, hepatitis linfoide, lupus inducido por fármacos, que también vamos a ver, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, vayamos en estas dos diapositivas que estamos acá, vamos a ver un término global, ¿ya? Porque de ahí vamos a profundizar, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros en el laboratorio clínico vimos. La alteración más frecuente en lupus es la presencia de diferentes anticuerpos. Ya ustedes han visto, hay muchísimos. Pero ¿cuáles son los principales? Los ANA. Acá nos menciona como hasta un 98%, ¿no? Y los anti-ADN o DNA de doble cadena por los nativos. Eso es lo que nos dicen la mayoría de literatura. ¿Ya? Algunos de ellos se asocian a determinadas manifestaciones o formas clínicas del lupus. Por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Otros anticuerpos que encontramos en lupus podemos encontrar, pero con menor especificidad, como los eritrocitarios, los antiplaquetarios, antilinfocitarios, los antineurales. Y estos se correlacionan, por ejemplo, los eritrocitarios con anemia hemolítica, los antiplaquetarios con trombopenia, los antilinfocitarios con leucopenia, ¿no? O difusión linfocitaria, y antineuronales con sistema nervioso. ¿Ya? Pero aquí nos están mencionando dos: los ANA y los anti-DNA de doble cadena, o los más conocidos como nativos, ¿no? DS. Para laboratorio clínico, ¿ya? También no solamente vamos a hablar de autoanticuerpos, ¿ya? También vamos a encontrar, ya vamos a hablar de qué se trata, doctor, actividad, ¿no? En la fase de actividad de la enfermedad es habitual encontrar el BCG elevado, la exacerbación de la anemia, ¿ya? Un trastorno crónico, y los títulos elevados de anti-DNA de doble cadena,
O sea, no solamente el DNA, el antígeno ADN de doble cadena es para diagnóstico, sino también para ver actividad, ¿no? Y el complemento se van a encontrar disminuido, ¿no? También en lupus vamos a encontrar factor reumatoideo presente también, ya, pero en el 25% de los casos, y las crioglobulinas en el 20%, ¿ya? Creo que en esta diapositiva está. ¿Otra? Sí, acá está, ¿ya? Para que sea interesante, ya que hablé de actividad, ¿qué será actividad, no? Un paciente con lupus eritematoso sistémico, cuando llega con fiebre, hay que ver dos cosas, ¿ya? Como es un paciente inmunodeprimido, puede ser que ese paciente se esté infectando. O lo otro es su misma enfermedad, si está activa o no. Y nosotros tenemos que diferenciarlo porque el tratamiento es distinto, ¿ya? Si es por la misma enfermedad, el tratamiento puede ser con inmunosupresores, glucocorticoides, glifosfenolatos, etc., ¿no? Y si se trata de una infección, nosotros podemos, por ejemplo, si se trata de neumonía o un infección urinaria, pues con antibióticos, ¿no? Y recordemos que una de las principales causas de muerte de lupus son las infecciones, ¿no? Si nosotros no sabemos hacer un buen diagnóstico, el paciente con lupus se nos muere, ¿no? Entonces aquí, miren, no me gusta la literatura acá, pero dice acá, diagnóstico diferencial de fiebre. Paciente con lupus, es necesario primero descartar infección. ¿Qué hacemos? Desfocalizamos al paciente, ¿no? Pedimos pruebas de los cultivos, ¿no? Y el efecto tóxico del medicamento respectivamente, antes de determinar que la manifestación sea actividad de la enfermedad. Entonces, para determinar si esta fiebre está asociada a la actividad del lupus, se recomienda tomar en consideración primero si suele cursar qué exámenes pedimos, complementos. Y estos complementos van a estar bajos. 1. 2. Los títulos de anti-DNA de doble cadena van a estar elevados. Y 3. Hay una discreta elevación de PCR. Si nosotros estos parámetros lo encontramos positivos, entonces podemos decir que se trata de un lupus activo, ¿ya? Y si se trata de un lupus activo, el tratamiento es distinto, que ese no es el tema de hoy, ¿ya? Pero ustedes con laboratorio tienen que saber diferenciar si se trata de actividad o no. Ya miren aquí, calidad de evidencia moderada, recomendación fuerte, ¿no? Y si encontramos nosotros, pues en este paciente de lupus, pues tiene un globulino positivo, pues haremos un tratamiento con antibióticos, con una neumonía que es distinta, la fiebre por actividad de esta enfermedad. ¿Ah? Listo. Entonces ya entendieron esta diapositiva, la otra aquí. Esta diapositiva también me gustó colocarlo porque si ustedes se van a dar cuenta, miren, asociación de ANA y su frecuencia con otras enfermedades autoinmunes. Miren ANA. ANA está en todas las enfermedades. Polimiositis, lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, todos están. Lógicamente es más sensible el lupus, ¿no? Pero esto que nos da a interpretar, si el paciente sospechamos de lupus, ¿qué? Le tomamos un examen y salió positivo, ya tiene lupus, ¿no? Entonces hay otros exámenes, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, el anti-DNA nativo o de doble cadena, ¿no? Miren, acá, pero solamente está en un 65, 75%, ¿no? Pero está lógicamente en otras enfermedades también, ¿no? Y hay otro más todavía, el anti-MIT, ¿no? Pregunta de examen, ¿cuál es el anticuerpo más específico para lupus? El anti-MIT, ¿no? Pero es menos sensible, ¿no? Tiene 20%, pero es el más específico, ¿no? Es el más específico, ¿no? También tenemos el anti-SSA-RO y anti-SB-LA. RO-LA. Siempre vamos lo voy a mencionar como anti-RO, anti-LA. ¿Ya? También están frecuentes en lupus, ¿ya? Pero también están presentes en otras enfermedades, ¿no? Este anti-RO y anti-LA, por lo general, se caracteriza para síndrome de Sjögren, pero también están presentes en pacientes con lupus. Ojo, ¿ya? Pacientes con lupus, ¿no? Y también tenemos otros anticuerpos, ¿no? El anti-CNPD, el anti-HO,
etcétera, etcétera. Tenemos otros anticuerpos. ¿Ya? Muy bien, que vamos a ver más adelante. Acá está. ¿Ya? Hablando más, ya que saben, más de 130 anticuerpos tiene lupus, ¿no? Mire, el anti-SS, la cadena simple, ¿no? Sensible el 90%, pero una característica no es específica, por eso es que no se pide. El anti-DS, ADN, de DS, porque estoy hablando a cada rato, de doble cadena, bicatenario, nativo, lo llaman, miren, un 60-80%, pero es muy específico. Títulos altos, ya les dije, se relacionan con actividad, ¿no? Para ver si hay fiebre, ¿no? Y características nefritis. ¿Ya? Bueno, para nefritis lúpica sí que se pide. El otro, la 10.000, 30%, pero es el más específico, ¿no? Hasta el 1000 lo preguntan, ¿no? Está asociado a la leucopenia, afectación del sistema nervioso y a vasculitis. Otros anticuerpos tenemos los antihistonos, caracterizados por lupus inducido por fármacos, ¿no? Entonces, también hay una característica del lupus, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que usan hidralazina, procailamida. ¿Estás chateando o no? ¿Estás en el TikTok, no? A ver. Ah, allá. Están en el TikTok ahí. ¿Cómo TikTok? ¿Qué hay? Un montón de programas ahora. Característicos de lupus donde aparecen hasta un 90%, ¿no? Los antihistónicos, ¿no? Las características para hacer un lupus inducido por fármacos es uno, el paciente tiene la ANA positivo, ¿no? Y cuando toma el fármaco empieza a tener esas características, síntomas de lupus, ¿no? Retiramos el fármaco, desaparecen la sintomatología, ¿no? Y aparece este antígeno, ¿no? Este anticuerpo llamado antihistónico. También hay otro que vamos a ver más adelante, ¿ya? También tenemos acá el anti-RNP, ¿ya? Títulos altos en pacientes con rasgos de esclerosis sistémica, ¿ya? El anti-RO, ¿ya? Anti-RO, ¿ya? Es propio de síndrome de Sjögren, pero también está muy asociado al lupus, ¿no? Y justo eso, por ejemplo, en las características, ¿no? Lupus con déficit de complemento, está en el lupus neonatal, está en lupus cutáneo, perdón, subagudo, ¿no? Está asociado, según los estudios, a mayor riesgo de nefritis, ¿no? El anti-LA, igualmente, ya está asociado a síndrome de Sjögren, ¿ya? Y también tenemos los antirribosomados que están asociados también a manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Esto lo encontré en otros, ¿no? En la entidad de doble cadena, es específico, la de mí es mucho más específico, ¿ya? Entonces vamos a entrar, que les dije que las diapositivas son maneras globales. Ahora vamos a profundizar un poquito más, ya que se trata de laboratorio clínico, y vamos a tomar sobre la estructura del gen, ¿no? La presencia de un amplio espectro de autoanticuerpos es característica del lupus, ¿no? ¿Cuáles son esos anticuerpos? Ya les dije, ¿no? El anti-DNA nativo de doble cadena. También vamos a ver cromatina o los nucleosomas, ¿no? Otros anticuerpos, ¿no? El anti-SNI. También la presencia de este anticuerpo es 1-NRNP, RO, ya, para Sjögren, ya, ROLA, el C1Q y el RNP ribosómicos, los fosfolípicos y proteínas relacionadas y otros complejos, proteínas no isómicas o de proteínas no isómicas ARN. ¿Cuáles son los más específicos? Vuelvo a repetir, ya, pero acá menciona otro más, ¿no? Uno, el anti-DNA de doble cadena, el anti-SNI, van dos, y aquí mencionan otros más. El anti-C1Q y el antirribosómico, dice la literatura, se consideran generalmente específicos para esto, ¿no? Esto según el Henry, ¿no? Porque para EULAR 2010, ustedes van a ver EULAR 2010, ya que es para el diagnóstico, casi no mencionan eso, ¿no? Solamente mencionan, miren, anti-DNA de doble cadena, anti-SNI, los complementos, y algunos anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Ya? ¿No?
euro, ¿no? O sea, nosotros tenemos nosotros lo que más nos guiamos a veces en guías prácticas según los últimos protocolos de euro, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber también que estos son también más específicos. Ahora, doctores, ¿por qué no lo consideran ahí? Porque hay estudios poblacionales en que no a todos se cumplen. O sea, para todas las razas no son iguales, ¿no? No son iguales, ¿no? Pero la prevalencia de estos anticuerpos, lo que le estoy diciendo, ¿no? Varía mucho en función a la variación demográfica, la composición del cohorte, según los estudios y los criterios diagnósticos utilizados para detectar los anticuerpos. Vamos a ver, ¿ah? Listo. Este anti-DNA de doble cadena, ¿ya? Y la cromatina son detectables bien hasta un 90% de los individuos de enfermedad activa, ¿no? Estoy haciendo redundancia, ¿no? Cuando hablé de fiebre, ¿no? Y los anticuerpos C1Q tienden a segregar en los pacientes con lupus, tienen características de nefritis lúpica activa. ¿Ya? Características de nefritis lúpica activa. Un complemento. El segundo es complemento. Listo, vamos a profundizar más sobre este autoanticuerpo de doble cadena. ¿Ya? Son bastante específicos, ¿sí? Se observa un 75-90% de los casos con enfermedades activas, pero ha habido muchos informes de anticuerpos contra DNA de doble cadena en enfermedades distintas al lupus, ¿no? ¿Y esto por qué? Dice que es posible que estos anticuerpos reactivos contra el ADN en las otras enfermedades fueran en realidad anticuerpos contra el ADN monocatenario, ¿no? Porque las pruebas en realidad de DNA de doble cadena suelen utilizarse en preparaciones contaminadas, ¿no? De doble cadena con ADN desneutralizado o monocatenario. ¿Ya? Listo. Antes tenía yo un ganchito, ¿no? Se pone acá, ¿no? Y uno le da clic, bacán, ¿no? ¿Dónde lo habré dejado? Se me perdió, tengo que correr un par para hacer ejercicio. ¿Alguien es deportista aquí, no? ¿Nadie? Esta figura que está acá, por ejemplo, es un corte histológico de nefritis lúpica. ¿Ya? Los anticuerpos contra el ADN de doble cadena parecen desempeñar un papel en la patogenia del lupus, ¿no? Se dice que en los estudios con pacientes con lupus, los anticuerpos contra el DNA de doble cadena han seguido de la aparición de un antígeno ADN circulante, ¿no? Una secuencia de acontecimientos y que van a formar estos complejos inmunitarios que les dije yo en la primaria diapositiva, ¿no? En el torrente sanguíneo se van a formar muchos inmunos complejos y van a llegar al riñón y lamentablemente los van a destruir, ¿no? Los pacientes fallecen por enfermedad renal, ¿no? Estos inmunos complejos ADN, ¿no? Inmunos complejos ADN con anti-ADN, DNA, contienen este IgG3, ¿no? Activadora del complemento. Tienen un tropismo por las membranas basales y se depositan en estos glomérulos renales, ¿ya? Y esto va a iniciar el daño renal a través de las vías inflamatorias que culminan en activación del complemento, ¿ya? Y lisis celular, ¿no? Es lamentable que muchos pacientes con lupus, mujeres, ¿no? Causa de muerte hoy son nefritis lúpica, ¿no? Hoy en día en realidad han disminuido gracias a los tratamientos con inmunosupresores, ¿no? Pero aún así seguimos teniendo una alta tasa de mortalidad por nefritis lúpica. ¿Ya? Y esta diapositiva es importante porque en las últimas van a ver un poquito de los métodos actuales, ya lo que nos interesa en el laboratorio clínico para la detección de estos anticuerpos de DNA nativos son la inmunofluorescencia indirecta.
¿ya? En sustrato y el ensayo de inmunoabsorción enzimático ELISA, ¿ya? Estos son los más actualizados. El ELISA, sobre todo, es el que más nosotros estamos utilizando, es más práctico, ¿verdad? Esto puede detectar de doble cadena 45-90% de los pacientes, inclusive activos no tratados, ¿ya? Y se han descrito aumentos transitorios de anticuerpos anti-DNA en pacientes con artritis reumatoide tratados con fármacos anti-TNF, o sea, factores necrotróficos. Doctor, ¿qué es eso, no? En artritis reumatoide, que vamos a ver también más adelante, hay un tratamiento, fármacos moduladores o modificadores de la enfermedad, ¿no? Y uno de ellos son el methotrexate y el flunonide, y cuando no funcionan, vienen los tratamientos agentes biológicos. Justo son estos, fármacos anti-TNF, ¿ya? Entonces, pacientes con artritis reumatoide y que están llevando tratamiento con estos fármacos biológicos, agentes biológicos, ¿no? Se han encontrado, ¿no? Aumentos transitorios de estos autoanticuerpos, ¿ya? De estos anticuerpos. Entonces entramos a otros autoanticuerpos, el anti-SMID, y aquí el Henry menciona ribonucleoproteína nuclear, ¿no? Valga la redundancia, ya le dije, los anticuerpos circunstantes anti-SMID se consideran altamente específicos, ¿ya? En los pacientes con lupus se encuentran anticuerpos también contra la ribonucleoproteína o anti-SMID, ¿no? Y las nucleares, ¿no? La ribonucleoproteína nuclear, ¿no? RNP, ¿no? Hablando de esto, la partícula unida anti-NRNP se compone de un componente de ARN designado U, rico en uridina. ¿Alguien sabe qué es uridina? Ha complejado a menos de 7 proteínas que varían de masa molecular de 12 hasta el 68 K de actífica. Kilodalton, ¿no? Muy bien, ya, encontrar una frecuencia de 5 a 40% en grupos activos. ¿Ya? Para mencionar nomás, ¿no? Seguimos, ¿no? Los antígenos para los SMID, ¿no? Los SMID consisten en varias proteínas, ¿no? Anotadas como PB, ¿no? D, ¿no? Y con sus componentes de peso molecular de 14 kilodalton y la E de 12 kilodalton, ¿no? Que son componentes de las proteínas centrales SMID organizadas como una estructura de anillos de 7 miembros, ¿no? Los anticuerpos purificados anti-PB presentan una reacción cruzada con la proteína D y viceversa, y así pues existen al menos 2 epítopos en la proteína BB reconocidos como los sueros para los anti-SMID, ¿verdad? Entonces, volvamos al laboratorio, ¿no? Los exámenes, ¿no? En la actualidad, las pruebas de laboratorio más utilizadas para detección de los anticuerpos anti-SMID y los anti-RNP son los ELISA, ¿ya? Los ELISA, ¿ya? Los inmunosensayos de punto o de línea y los inmunosensayos de perla direccional. Pero más acá, como dicen, son los ELISA, ¿ya? Estas pruebas pueden diferenciar entre los anticuerpos anti-SMID y los RNP, pero no definen los epítopos específicos de anticuerpos presentes en el suero de los pacientes, ¿ya? Acá el tema es ELISA. Entonces vamos a entrar al anti-RO, anti-LA, que también son autoanticuerpos que están presentes en lupus, ¿ya? Pero su característica más es para el síndrome de Sjögren, ¿ya? Cuando preguntan eso, síndrome de Sjögren, ¿ya? Pero ojo, está presente también ya en el lupus, ¿ya? Según Henry, dice, los pacientes con lupus pueden tener el anti-RO, anti-RO solamente, o también pueden tener
tanto el RO como el A. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El hecho de solo tener el anti-RO se dice que se asocia con el antígeno leucocitario humano, este complejo de competida HLA-DR2 y con una persona joven, ¿no? Menor de 22 años en el momento de la aparición. En cambio, en pacientes con lupus, la presencia de tanto del anti-RO y el anti-LA en el lupus se asocia con este otro complejo de compatibilidad, el HLA-DR3, y se observó en pacientes ya no jóvenes, sino en mayor edad. ¿Ya? Un estudio de 55 pacientes con lupus mostró que los pacientes con solamente que tenían el anti-RO tenían una nefropatía mucho más grave. ¿Ya? Tenían una nefropatía mucho más grave. Y esto lo corroboramos acá en esta diapositiva, si no me equivoco. ¿Sí? El anti-RO, acá está. RO, mayor riesgo de nefritis. ¿No? Mayor riesgo de nefritis. Listo. Entonces, los pacientes con lupus que solo presentaban los anti-RO también tenían una mayor incidencia de anticuerpos anti-DNA, ¿no? ¿Sí? ¿No? Que los pacientes con lupus que presentaban anticuerpos tanto RO como anti-LA. ¿Ya? O sea, si va solito, supuestamente, si va solo el anti-RO, es muy probable que los anti-DNA de doble cadena estén elevados, ¿no? Y eso es signo de mal pronóstico, ¿ya? O de una enfermedad activa. Los anticuerpos RO se han asociado estrechamente con la aparición, ya les dije, de nefritis, vasculitis, neuropatía, leucopenia, con pacientes que tienen que padecer esta enfermedad. Listo. Entonces, estos anticuerpos anti-RO, anti-LA, repito, ¿no? Están presentes también en lupus, ¿no? Pero es propio de la enfermedad de síndrome de Sjögren, ¿no? Miren acá, lenguaceta, no sé, una paciente con síndrome de Sjögren, ¿no? Tanto el anti-LA como los anti-RO son anticuerpos que destacan por su fuerte asociación con el síndrome de Sjögren, ¿no? Dice acá, más de sus 2 tercios de estos pacientes, ¿no? Lo presentan esta patología. ¿No? Entonces, miren aquí, vamos a ver algunos de los autoanticuerpos. Ya saben que hay un mundo de autoanticuerpos, ¿no? Un montón, ¿no? Primero, el anti-DNA de doble cadena. Acá hay uno en el puesto DS, ¿no? Nativos, ¿no? Estructura molecular ADN de doble cadena, por eso lo llaman de doble cadena, ¿no? Prevalencia 55-90%. Anti-DNA, perdón, DNA desnaturalizado, monocatenario 50-90%, casi no se usa esto. Los antígenos histona, que es propio para lupus inducidos por fármacos, ¿ya? Los nucleosomas también, ¿ya? Una prevalencia 50-90%. Acá está el anti-SNP, ¿no? Que tiene en su estructura molecular pequeñas ribonucleoproteínas, ¿ya? Complejas, ¿no? Como el ARN, NP, U1, U2, ¿no? Prevalencia 15-30%, pero ya saben que es más específico. Ya, es más específico. ¿Ya? Y tenemos el RNP también, ¿no? 5-40%. El anti-RO, el anti-LA, 24-30%. Oscilan del 24-60% y el anti-LA, 99-35%. ¿No? Y así tenemos varios, ¿no? El RNP ribosómico, complejo de Golgi. Pero aquí vale mencionar este último que está acá. ¿Seleno? ¿Seleno de atrás? No.
¿Qué dice ahora? Beta-2-glucoproteína, ¿no? Dice ahí, se une a fosfolípidos amiónicos cardiolipina, prevalencia 25%. Y que ustedes lo han visto, según Eula, lo menciona, ¿no? Como para... No, acá estamos, lo menciona, ¿no? Claro, 2 puntitos, ¿no? Pero 2 puntitos fijaros. ¿Qué es eso, doctor? ¿No? Hay un síndrome antifosfolipídico, ¿ya? En las mujeres, ¿ya? ¿Qué pasa? Esas mujeres que no pueden tener hijos, que tienen abortos a repetición, ¿no? O nace el bebito, a ver la que está en el TikTok, a ver, ¿dónde está? No, hay mujeres que tienen abortos a repetición, ¿no? O partos prematuros, trombosis, ¿no? Existe una trastorno de coagulación, se llama el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Estas mujeres no pueden estar al mismo, ¿no? Y tienen presencia de estos antígenos, ¿no? Hay otros antígenos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ellos tienen el tiempo parcial de tromboplastina activada prolongada, ¿no? Por más que le quieres corregir con plasma, no se corrige, ¿no? Tienen que tener bastante consideración en estos pacientes, ya se van a ver a otras especialidades, ¿sí? Es difícil, no es fácil el diagnóstico, ¿no? Entonces, hablando de eso, hay subpoblaciones, lo llaman, ¿no? Lo llaman como un tipo de lupus, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Subpoblaciones clínicas de lupus asociados a anticuerpos contra RO, ¿ya? Unas concentraciones elevadas de anticuerpos anti-RO están relacionadas con varios trastornos inmunitarios, ¿no? Autoinmunitarios, ¿no? Entre ellos, el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Ya se diferencia del lupus clásico porque no solamente va a afectar la parte facial, sino las otras partes del cuerpo. ¿Ya? El síndrome de lupus neonatal, la deficiencia homocigota de complementos C2 y C4, vasculitis, el síndrome de Sjögren, ¿ya? Hay también, miren, ¿no? Pacientes con lupus y con ANA negativo, ¿no? El lupus con neumonitis intersticial, y aquí viene la característica que había hablado yo antes, el síndrome antifosfolipídico. Figuritas para que se entretengan, lupus eritematoso subcutáneo agudo, ¿no? Afecta no solamente a cara, sino a tronco, espalda. Este es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Hay trombosis, ¿ya? Trombosis, ¿no? Una paciente mujer con trombosis, ¿no? Trombosis, hipercoagulidad, ¿no? Abortos a repetición, partos prematuros, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito sobre este síndrome antifosfolipídico, que son sus autoanticuerpos, son los antifosfolipídicos. Ya les dije cuáles son las características clínicas, que no es el tema de hoy es laboratorio. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se caracteriza por la presencia circulante de anticuerpos contra los fosfolípidos, proteínas relacionadas contra fosfolípidos, como por ejemplo la anticardiolipina, ya la IgG y la IgM, la anti-beta-2 glucoproteína, ¿ya? Y el anticoagulante lúpico, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de un paciente con síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pedimos perfil, ¿no? Antifosfolipídico, nos sale todo. ¿Cuáles son las características? Lo que les he dicho, ¿no? Trombosis arterial, venosa, lo que han visto en la figura anterior, en el hemograma, trombocitopenia, neumolítica, abortos, enfermedades del sistema nervioso, central, etc. Estos anticuerpos antifosfolipídicos se van a encontrar aproximadamente hasta un 60% de los pacientes con lupus.
¿no? Pero también nos dicen en otros trastornos como las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces vale mencionar acá la cardiolentina, un fosfolípido aniónico, se ha utilizado ampliamente para la detección de estos anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Los anticuerpos contra los fosfolípidos aniónicos pueden ser IgG o IgM, mientras que los anticuerpos contra los fosfolípidos deuteriónicos, ¿sí? Deuteriónicos, sí, también, deuteriónicos, son más frecuentes el IgM, ¿ya? ¿Cómo se puede detectar a veces en estos pacientes el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Los anticuerpos contra los fosfolípidos se identifican en pacientes ya con lupus de las siguientes tres maneras. Le piden a un paciente la prueba rápida para sífilis, ¿no? La BDRL, y salió positivo, ¿no? Pero es una prueba falsa positiva, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Prueba serológica falsa positiva para sífilis por una prueba positiva ABDRL. Segundo, un ensayo anticoagulante lúpico y que va a dar, ya que les acabo de decir, ¿no? El TTPA activo, ¿no? Acá lo llaman taolín, lo llaman, ¿no? Que está prolongado. A ver, ¿qué está conversando ahí? ¿Ya? Y como les dije, no se corrige con plasma, con mucha risa. Tú, ven para acá. Tú, de la que ha llegado tarde, tú aquí, adelante. Aquí adelante, por favor. Ahí. Y lo tercero, inmunos ensayos de cardiolentina como el uso de cardiolentina y beta-2 glucoproteína y beta-2 glucoproteína. Ya esos son los anticuerpos que se van a identificar en un paciente con lupus eritematoso sistémico contra los fosfolípidos, ¿ya? Ahora, hay variantes también, ¿no? Lupus discoide, ¿no? Que se forman como discos, como unos discos anillos, ¿no? Una forma comparativa de benigna de lupus puede presentarse como lesiones cutáneas discoides, ¿no? Como dice acá, en forma de moneda o disco, ¿no? Sin síntomas ni hallazgo de enfermedad sistémica, ¿no? Esta enfermedad, este trastorno se llama lupus eritematoso discoide, ¿no? Ahí una figurita para que no se me ocurra. ¿Cuáles son esas características del lupus cutáneo discoide crónico? Eritema localizado persistente, ¿no? Escamas adheridas, como ven ahí, ¿ya? Y también podemos saber taponamiento teleyactasa. Hay otra forma, ¿ya? El lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿ya? Que va a afectar también, como ven ustedes en la figura, ¿no? Otra sección de la piel que constituye en lesiones basiloescamosas o no cicatriciales. ¿Y cuál es la importancia? En que eso hay presencia de los autoanticuerpos RO, ¿no? Y el RO52. ¿Ya? Para lupus discoide crónico, como dice la diapositiva acá, es un trastorno autoinmunitario cutáneo y que carece de un biomarcador serológico de diagnóstico unificado, ¿no? Se trata de una enfermedad de una forma leve de lupus y que rara vez va a evolucionar al clásico lupus eritematoso sistémico. Miren ahí más sobre lesiones cutáneas de lupus. ¿Ya? Miren ahí lesiones discoides, en la figura A. ¿Ya? Van a ver también vasculitis en el dedo, ¿no? Etc. Entonces, ya estamos hablando de lupus, vamos a hablar sobre el lupus inducido por fármacos. ¿Ya? Hay fármacos
que produce